Bueno, buenas tardes, bienvenidos al segundo encuentro de Compartiéndonos en Realidad. Muchas gracias por las repercusiones y los mensajes que ocurrieron en el primer encuentro. En este segundo encuentro la idea era compartir ya otro tipo de disciplinas. Vamos a dar vuelta un poquito la página. Estamos entrando en mi mes de signo, soy de Géminis, así que llega el turno de la astrología. Vamos a conversar esta tarde con Constanza Grisendi. Ella es astróloga humanística, estudió en Casa 11, es practitioner de Flores de Bach, hizo bueno, varios posgrados en esta temática, en esta temática, y también está participando los viernes en Radio Chascomús, en 90.9, en el programa de marca registrada de Fernanda Herrera, haciendo una columna los viernes a las 11 de la mañana. Bueno, Connie, buenas tardes, ¿cómo estás? Y muchas gracias por participar. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás vos? Bien. Gracias a vos por convocarme a este nuevo proyecto. Encantada de participar. Sí, ahí cuando te estaba presentando, bueno, la astrología, dónde estudiaste, que estudiaste en Casa 11, cómo fue tu encuentro con esta disciplina, si puedes contar un poquito a la gente, ¿fue fácil? Sí, ¿Lo pensaste ya desde chica? ¿Fue algo cómo te fuiste acercando? sí, te cuento un poco. En realidad, desde muy chiquita siempre tenía como muchas preguntas existenciales Sí. que, que bueno, se las hacía a mi padre, claramente, Ujú. y, y algunas cosas me podía responder y otro tanto no. Y bueno, yo vengo como de una familia donde siempre hubo una biblioteca muy grande, donde había siempre mucha información para poder leer, investigar, de toda índole, Sí, desde religiones hasta arte, botánica, bueno, filosofía, muy amplio. Y bueno, después, bueno, fui creciendo, algunas cosas se fueron respondiendo, otras no, sí, y, y siempre hubo algo ahí que pulsaba de querer buscar qué hay más allá. Bueno, en la historia de mi vida yo primero hice una carrera en comunicación y sí, luego de eso, como seguía con ese impulso de búsqueda personal y de autoconocimiento, en el 2007, allá por el 2007 fue cuando hice mi primer curso de astrología. Y ahí, bueno, fue un año que muy intenso porque esa fue como una profesora nos enseñó un revelación. montón de cosas, sí, pero era demasiada información y yo en ese momento también me estaba formando como reikista, Sí, eh, estaba buscando por las vías energéticas también, pero yo necesitaba respuestas como más lógicas, más concretas. Entonces, después de unos años, decido ingresar a Casa 11 y ahí es donde hago la carrera de astrología, que son 4 años, sí. y bueno, como siempre digo, la astrología es un antes y un después. Ahí sí pude encontrar todas esas respuestas. Y bueno, y sigo buscando, porque la verdad que al día de hoy yo siempre les digo, ¿no? Lo digo en la radio, lo digo Sí, en mis consultantes. La astrología ha sido, te diría que lo único que me ha dado las respuestas que tenía y a un nivel de profundidad enorme. sí, Entonces, bueno, y además porque la astrología en la que me formé es una astrología psicológica, sería, está muy relacionado con la psicología y un poco la psicología que planteaba Carl Jung, sí. con esta lógica de la proyección y el No. adentro afuera. Bueno, entonces, bueno, cada vez me sigo formando más porque es algo que me encanta, amo mi trabajo y bueno, y además también me reconforta mucho cuando uno puede brindar esto a otras personas y que a otras personas también les sirvan, ¿no? Para evolucionar o conocerse y Sí, entender por qué es nos pasa lo que importante. nos pasa en la vida. Sí, es importante esto que Sí, remarcabas y también, ¿no? Muchas veces uno habla de imaginarios sociales o los imaginarios sociales que por ahí tiene la gente que no sabe muy bien qué es la astrología, ¿no? Que por ahí mucha gente dice, mm, bueno, ¿será lo que uno lee en la última página del diario los domingos, en el horóscopo? Eh, claro. ¿qué tiene de eso? ¿Qué no tiene de eso? Imaginario que es una carrera que dura 4 años, ¿no? Es algo muy Sí, profundo. Eh, es algo muy profundo y que 4 años igual te quedan cortos, porque la hay que astrología se seguir. sigue, que más que estudiarla, yo siempre digo lo mismo, uno entra por lo cognitivo, porque necesitamos entender y comprender desde un orbe teórico.
Sí, pero la astrología es algo que uno tiene que sentir en el cuerpo. Es como dejarse atravesar por esa nueva percepción. La astrología nos invita a un cambio de percepción. sí, Entonces, más que estudiar, es investigar en la profundidad de eso. Por eso siempre está esta discusión si la astrología es una ciencia o no. Porque si uno no se pone a investigarlo en su propia vida, sí, no le podemos dar un valor científico en ese sentido. Pero si lo sí, investigás, es un reloj perfecto, sí, porque está perfectamente sincronizado los movimientos del cielo con los movimientos de la Tierra y nuestro psiquismo. sí, todo en conjunción, todo en Entonces, unión. todo en unión, como es Sí, arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, con tu pregunta, ¿no? De esto de que hay muchas personas que creen que la astrología es el horóscopo del diario. mm, Bueno, la astrología claramente no es eso, porque sí, aparte en general, los que escriben los horóscopos son personas comunes, que no son astrólogas, en general digo, y sí, que dicen, bueno, escribí el horóscopo, que te toca esta parte, y bueno, generalmente los inventan, ¿no? Claramente hay astrólogos que se sí, dedican a hacer horóscopos serios, que bueno, que eso sí funciona, pero yo siempre digo lo mismo, cada ser humano es muy complejo, entonces nosotros no lo podemos meter en generalidades, porque sí, no todos los geminianos son iguales. mm, Por ejemplo, digo sí, Géminis porque vos te presentaste como Géminis, digo, sí, no todos los geminianos son iguales porque hay un montón de factores que entran a operar. Y además porque el psiquismo humano es algo que es complejo, digamos. sí, Entonces, bueno, eh, gracias también a esto del horóscopo de los diarios, es que se ha banalizado tanto la astrología, sí, que ha perdido sentido serio. Y bueno, y sigue pasando, porque hay un montón de personas mediáticas que esto lo llevan a la televisión de una manera graciosa, mm, y, y bueno, y esa es la manera en donde se empieza a tornar un poco serio, pero en realidad, si uno esto lo toma con seriedad, como cualquier profesión, sí. eh, es muy rico todo lo que podemos obtener de esta disciplina. Y uno de los pilares fundamentales, no sé si fundamentales, pero por ahí que mucho se habla dentro de la astrología, son las cartas, ¿no? Las cartas natales, ¿no? Claro, la carta natal, digamos, para definir lo que es Sí, el mapa del cielo o una foto del cielo en el momento que cada ser humano nació. sí, Entonces, para levantar este mapa natal y ver esta foto del cielo, nosotros necesitamos saber el día que nació la persona, la hora que nació, que esto es un dato muy importante, y la ciudad donde nació, porque esto nos ubica en un lugar geográfico, en un horario determinado donde hemos encarnado, digamos, o hemos nacido, sí, y en ese mapa natal, viendo las energías, o sea, viendo cómo estaba el cielo en ese momento, nosotros podemos obtener nuestro código energético. Y ese código energético se va a desplegar a lo largo de toda nuestra vida. Es como una sí, espiral en evolución. Es como sí, si el alma se fuera desplegando en la tierra, en la vida, como nos dure, digamos. sí, Por eso es lindo hablar de código energético. Todos estamos constituidos por energías. mm, Los planetas están ubicados en una determinada posición el día que nací, y eso va a influenciarnos claramente. Y además porque los planetas en sí mismos los relacionamos con arquetipos. Y el sí, inconsciente está entramado por arquetipos. por arquetipo. Entonces, por eso también están que nos brinda una información súper clara para poder entender un montón de cosas, para poder observar patrones, Claro, cosas repetidas que nos suceden en la vida, ver la manera de poderlos cambiar o no reaccionar a ese patrón. Bueno, entramos en un campo que es complejo. sí. Cuando Eh, vos hablabas de esto de las cartas natales y el horario en que, ¿no? Nace una persona, el momento, el lugar, también existe, no sé si esto es verdad, cartas en relación a países o que no sea, digamos, a personas o a sujetos, o solo están y destinadas a personas. no, dentro de la astrología nosotros tenemos distintos campos. Sí, Está la astrología que se hace individual como herramienta de autoconocimiento para hacer una lectura de una carta natal de un individuo, sí, como también hay astrólogos que se dedican, por ejemplo, a la astrología mundana, que son los que hacen los análisis políticos y económicos, analizando las cartas natales de los países con la fecha de fundación del país. claro. Eso lo analizan en sincronía
bueno, es un trabajo también súper profundo con la situación de cada país, y así van entramando toda la información. Bueno, también hay otro tipo de astrología que se llama astrología médica, hay Sí. astrólogos que se dedican a la astrología médica, está la astrología védica, bueno, es enorme, o Claro. sea, Por eso, tiene digamos, muchas sí, especificidades. la Argentina seríamos de cáncer, ¿no? Porque tiene que ver con Argentina es un país de cáncer, sí, por el 9 de julio, ¿no? La declaración de la exacto, independencia, claro. exacto. Se tomó Eh, esa fecha sí, y entonces esa carta natal de Argentina nos cuenta que somos Sol en Cáncer, por eso tan patrióticos, y tenemos tanto sentido de la pertenencia a nuestro sí, país, sí, compartir el mate, que es compartir sustancia, ¿no? Como una sustancia en común que todos compartimos, sí, esto de estar juntos, en contacto. Bueno, por eso también a nosotros como argentinos nos está costando un poco el tema de la falta de contacto y todo lo que nos está pasando en este sí. momento, ¿no? Sí, una de Eh, también, bueno, de las principales inquietudes o preguntas que tenía para hacerte es desde de esta disciplina, ¿no? Desde la astrología, qué mirada se puede dar o se puede brindar de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Digamos, con los aislamientos, el virus, la pandemia, bueno, y todo el colapso mundial, por así llamarlo, el ¿no? colapso mundial, Sí, sí. o Bueno, yo te parate cuento, mundial, ¿no? Que muchas veces se habla sí, de un parate. nos metieron adentro, de repente Nos frenaron. nos frenaron y nos dijeron, che, estaban yendo por la vida de una manera muy automática, ¿qué pasó? Mira, a nivel astrológico, nosotros, digo nosotros porque me refiero a toda la comunidad de astrólogos que venimos Sí, como compartiendo, investigando y hablando de esto, eh, hay, digamos, desde el 2019 que veníamos, bueno, esto ya se sabía igual, que hay dos planetas muy importantes, que son, sí, nosotros le decimos los grandes del cielo, que son Saturno y Plutón, que se iban a juntar en la misma posición en el cielo, ¿no? En el signo de Capricornio. sí, Entonces uno va haciendo hipótesis de qué podría pasar, porque esta es una conjunción que no sucede hace muchísimos años, muchísimos. sí, Entonces uno piensa, digo, esta conjunción en el signo de Capricornio, no estoy diciendo, hubo una conjunción de Saturno-Plutón en otro signo, que eso fue más o menos hace 30 años, sí, pero esto como se está dando tal cual. Eh, entonces uno va haciendo hipótesis. ¿Qué pasa que estos dos grandes se junten en el cielo? ¿Qué puede llegar a traer? sí, Entonces, en estas hipótesis, lo que veníamos viendo con la realidad del mundo y sacando esas conclusiones, sí, bueno, lo que está pidiendo esta conjunción, que aparte ya la venimos sintiendo cada uno en nuestras vidas particulares, era revisar el tema de las estructuras. ¿Qué estructuras en nuestra vida ya estaban obsoletas? ¿Qué sistemas a nivel mundial están obsoletos? sí, Entonces se hablaba de que iba a venir un cambio y a nivel mundial en este sentido, digamos, como si se fuera a instalar un nuevo orden. sí, El tema es que nunca nos imaginamos que esto podría llegar a suceder, de que aparezca un virus y que, bueno, y que detone toda esta situación de cuarentena, de aislamiento, ¿no? Un montón de información que para todos es nueva sí, y como que nos pone en un lugar de mucha incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe lo que va a pasar. Y sigue pasando el tiempo y siguen sucediendo cosas, pero seguimos con este estado de incertidumbre y además encerrados, ¿no? Que esto además, bueno, abre, potencia más, ¿no? sí, mucha más información. Sí, Y por otro lado, otro tránsito que está sucediendo que nos está pidiendo de revisar cómo es nuestro vínculo con la naturaleza. Y fíjate que sincrónicamente pasa lo del virus, estamos todos adentro y de repente empezamos a ver que a nivel naturaleza están pasando cosas súper sí. fuertes que antes no pasaban, como de que los animales anden tranquilos por la naturaleza, por la calle, que de repente se haya reciclado las aguas de un montón de ríos y de canales, En eh, Venecia había peces en por los los... pájaros, Sí, claro, ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, el universo nos está mostrando que hay algo que estamos haciendo como raza humana sí, que tenía que llegar a un parate, ¿no?
Bueno, y esto se puede conversar un montón. Y decime, y Pero estos dos planetas que vos decías en Capricornio, ¿no? Que se sí. unieron. Ese Ujú. tránsito, ¿eso está ocurriendo ahora? ¿Eso ocurrió? ¿O es el tránsito que está Esto ocurrió en pasando? enero. Sí, Esto, bueno, siempre que los planetas, cuando uno habla de conjunción de planetas, sí, las energías se empiezan a sentir antes. No es que dos planetas se juntan y ahí pasa todo junto de golpe y se resuelve. Estamos hablando de procesos, sí, procesos de la humanidad, procesos del planeta. Entonces, eh, esta conjunción en los mismos grados se dio en enero, pero fíjate que ya de antes venía sucediendo cosas. sí, Se dio en enero y cuando una conjunción se da está abriendo un ciclo que son muchos años por delante. O sí, sea que esto es recién el comienzo, y es un comienzo que es ciego, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Empieza a haber alertas, empieza a haber informaciones, ¿no? sí, De sí, estamos como sintiendo y sospechando que viene un nuevo orden, que hay un montón de cosas que van a cambiar, que cuando salgamos de esta cuarentena no vamos a ser las mismas personas, ni el mundo va a ser el mismo, nada va a ser igual. sí. Entonces, ahora, por ejemplo, estos dos planetas están retrógrados y van a estar retrógrados 8 meses. Y ¿Qué cuando esto significa que está sucede, retrógrado? significa que hay algo de lo que uno creía que empezaba a avanzar, vamos a sentir como que está yendo para atrás, como sentir un freno. Y Sí, cuando los planetas retrogradan, lo que está pidiendo es revisar internamente, en lo particular, y por lo tanto va a haber una revisión a nivel global. claro, Y, y bueno, por eso te decía que son procesos, no es que esto dura 2 meses y listo, ya se acabó el tránsito, esto va a durar años, o sea, hasta que sí, se vuelva a estabilizar una situación, va a pasar de acá a 2 años mínimo. claro. Y esto Y cada sigue, uno de nosotros es claro. responsable de lo que hagamos también, Y esto de estos 8 meses son como la parte de mirar como más para atrás, como para dentro de uno mismo, como la para dentro de uno mismo. invitación, porque yo siempre hago astrología Sí, más individual, ¿no? sí. Como, sí, nos vamos a empezar a plantear un montón de cosas, porque Y aparte nos que, estamos sí, encontrando con un montón de emociones y un montón de situaciones que antes no estaban porque estábamos muy puestos todo afuera, sí, muy para afuera, y es que de sí, hecho nos han educado para que todo esté afuera, no nos educaron y nos enseñaron que todo está dentro. Como sí, decía un filósofo, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. sí. Es la Entonces, invitación a eso, ¿no? claro, es que es momento de que cada ser humano se haga cargo de su existencia, Mm, de que podamos tocar el lugar de libertad interna y no decir, no, me dejan salir, me están prohibiendo la libertad. Eh, Retirar también la proyección que tenemos sobre padre-estado, sí, ¿no? Porque también acá nos pone en contacto con cosas que son muy profundas en este sentido. Uno está acostumbrado a que hay algo afuera que nos sostiene, que nos guía, que nos dice lo que tenemos que hacer, cómo, cuándo. Pero eso en algún momento puede funcionar bien, como puede funcionar mal. Entonces, si yo no me armé en mi vida una estructura donde yo estoy pudiendo sostener mi existencia sí, de un lugar, desde un lugar de plenitud, por ejemplo, o estar en contacto con eso que vine a hacer a la tierra y ocupando ese lugar y cumpliendo esa función que tengo que cumplir como ser humano, sí, bueno, ahí es donde empieza a haber un problema, porque yo estoy proyectando afuera algo que tengo que tener resuelto dentro, sí. Y se relaciona, bueno, porque como si con no la relación con quedamos los en, padres, sí. Esto como decías vos, exactamente, el estado padre y los sujetos como esperando el ok o no para ir a la que nos digan lo que panadería. tenemos que hacer, Claro, cuando ya se claro. invita a otra cosa. O sea, crees, digamos que estos cambios son individuales, pero que van a impactar en algo más social o algo más colectivo, Claro, dependiendo vos de... pensá esto, si cada persona que integra el planeta Tierra se Sí, ocupa de sí mismo, se ocupa de estar bien, se ocupa de encontrarse, de conocerse, eso hace sí, masa crítica.
porque es como sumar un montón de granitos de arena, un montón de humanos que se están ocupando de sí mismos para elevar la vibración, porque se están encontrando a sí mismos, sí, y además porque yo creo que hay mucha gente que con esta situación se estará preguntando si realmente la vida que llevaba es la que quería, si la profesión que eligió es la que lo hace sentir pleno, si ama lo que hace, si, bueno, un montón de sí. preguntas, ¿no? Eh, entonces, por eso me parece que si cada ser humano va hacia adentro y se ocupa de sí mismo, eso después se ve reflejado en la masa. Una masa, totalmente. Y, digamos, en esto de atravesar la cuarentena o el aislamiento, viste que hay muchas personas que dicen que la están pasando genial, que quisieran que esto dure mucho tiempo, que están ordenando placares y mirando series, otros que están caminando por las paredes. El impacto, digamos, a nivel astrológico de los signos, hay signos que lo padecen más, hay signos que le vienen como anillo al dedo y la pasan bomba. Hay como alguna explicación que también eh, va por ese Sí, lado. sí, yo creo que bueno, ¿no? En esto hay personas que son muy sociables, que están muy afuera, que les gusta salir y estar en grupo y en encuentros. Claramente a esas personas esto les está costando un montón. Sí, Y otras personas que son más bien de índole ermitaña o que quizás también llevan una vida independiente y no dependen de ciertas cosas de la afuera, entonces pudieron ponerle como mejor cintura a la situación sí, y se adaptaron más rápido. Pero yo sí, creo que en un punto igual nos afecta a todos, porque todos somos seres humanos, somos mamíferos, necesitamos del contacto, de la contención, de un abrazo, del afecto. sí. Entonces me parece que sí, es como todo, no se puede generalizar. Hay personas que además uno a veces también se pone a pensar en todas las realidades Sí. y debe haber, no, hay realidades que realmente están complicadas. Mm, Entonces, por eso me parece que es un momento de decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esta existencia, con esta vida, con este regalo del universo de estar vivo? ¿Qué hago con esta vida que me corresponde, no? sí, Entonces, eh, si vos me preguntás qué signos están más incómodos, serían sí, los signos de aire, que son los signos vinculares, Géminis, Acuario, Libra, sí. que necesitan eso, los signos de fuego, que por ahí necesitan estar en acción o hacen deporte, que no están pudiendo salir a hacer deporte, Hay que algo de toda esa bueno, energía que queda habrán rebuscado como colapsada adentro, ¿no? como contenida, Como contenida, sí. ¿sí? Y eso que va a detonar un montón de emociones, el orbe emocional, desde el vacío existencial, la soledad, el dejarte en evidencia las dependencias que tenías con un montón de cosas. Sí. Eh, bueno, es enorme. Y la incertidumbre, ¿no? Que creo que es una de la vedette, de lo que está pasando ahora, que también debe afectar mucho más, ¿no? A algún signo o que otro. La Y sí, planificación, aquellos signos que necesitan que todo esté planificado, aquellos que viven el hoy, y no me interesa qué es lo que pasa mañana, digamos, esta cuestión de planificación y sí, la incertidumbre debe ser como muy angustiante, ¿no? En algunos signos. sí. Y te voy a contar algo, por más de que nosotros podemos decir los de Acuario, que es una energía de vivir el momento presente, o Aries, que está conectado con lo espontáneo del momento presente, Sí, pero en realidad todos los seres humanos estamos constituidos por las 12 energías del zodíaco. Entonces yo puedo ser de Acuario, pero puedo tener una luna en Cáncer, entonces por un lado soy súper libre y la incertidumbre, y por el sí, otro lado soy muy temeroso porque mi sistema emocional necesita otra cosa. Por eso no podemos generalizar, ¿entendés? sí, Porque estamos atravesados por un montón de energías. Pero sí, eh, digamos, como que ahora, yo les decía el otro día a un grupo de alumnas, es como si estuviéramos haciendo un máster sobre Acuario en este sentido, un máster en incertidumbre. sí, Y ya de por sí los seres humanos vamos en un camino lineal, donde arrancamos acá y sabemos que la vida sigue en línea recta y vamos hacia allá. sí. Y bueno, y el universo no funciona así, ni nuestro psiquismo, bueno, el psiquismo no me voy a meter en ese campo, pero sí, tenemos una tendencia a querer definir forma. Sí.
a querer pertenecer a algo, a saber lo que voy a hacer mañana. Y que después, como uno piensa, ¿no? Cuando somos adolescentes, bueno, ahora termino la secundaria y después empiezo la universidad y después busco una pareja, después me caso, tengo mis hijos y seguimos con ese camino heredado, esta forma heredada, ¿no? Sí. Y bueno, y estas situaciones te traen un montón de preguntas que vos decís, bueno, quizás no están así. Entonces, Sí. esta situación de incertidumbre para un psiquismo que está conformado de esa forma, claramente nos va a desestabilizar. Sí, va a afectar más. Y recién nombrabas a la luna, que mucho, o por ahí mucha gente por ahí no sabe, pero tiene más impacto en la carta o en la vida del sujeto su luna que su signo solar, o van de la mano, ¿no? Porque mucha Me gente, gustaría contestarte que no, sí, pero te voy a contestar que sí, la luna es algo que abarca bastante de nuestra energía, porque la luna nos habla de cómo nuestro mecanismo emocional sí, y cómo se fue configurando nuestro sistema de defensas en la vida. Entonces, la sí, luna, de acuerdo a la posición de la luna en la carta natal, nos va a hablar de cómo es nuestro mecanismo y nuestros patrones y cómo yo necesito, porque la luna habla de la necesidad, de lo que sí, yo necesito afectivamente para sentirme protegido y querido en la vida. Y es la función en la cual el ser humano cuando nace hace su primera identificación psicológica. Por eso tiñe toda la carta. Entonces, a veces cuando hablamos de un signo solar, cuando uno dice sí, yo soy de Sagitario, estamos diciendo así porque el sol estaba en ese signo. sí, Entonces, de repente, vos escuchás que las personas te dicen, yo no me siento identificada, te dicen la palabra identificación, con la energía de Sagitario o con las características de Sagitario. Entonces vos ves que esa persona tiene una luna en otro signo y te das cuenta que está identificado con la energía del signo de la luna, no con el de su signo luna, solar. sí, Claro. Y en realidad uno tiene que tratar de ir a vibrar en su identidad, en su esencia, que es el sol. sí, Pero para eso, bueno, hay que pulir mucho mecanismo infantil, porque la luna, ese mecanismo que se instala en el ser humano, sucede desde el nacimiento y en los primeros años de vida. Se instala ese mecanismo que vamos a replicar luego durante toda nuestra vida en sí. todos los vínculos de afecto que tengamos, ¿sí? O sea que habría Y que esto da recordar más, para más el signo solar, algo así, sí. como que habría que Y el signo desprender, del ascendente también es muy importante. sí, sí, es muy importante. Y contame, Connie, tenés bueno, una columna en un programa de radio, ¿no? En Chascomús, en la Sí. 90.9, y todos los viernes, y ¿qué tipo de consulta? ¿O estás en consultas? ¿Cómo ves que hubo Y algún cambio o algún interés como más importante a partir de que ocurrió toda esta cuestión del aislamiento y de la cuarentena? ¿O más preguntas o otro tipo de interés en la gente? ¿O la gente que te sí, pregunta? en general la mayoría de las preguntas o de las consultas que recibo son relacionadas con el tema emocional. Como yo trabajo con flores de Bach, que las flores de Sí, Bach ayudan a equilibrar las emociones, recibo mucha consulta sobre eso. Por ejemplo, te cuento síntomas así, ¿no? En sí, sí, general, sí, como la cabeza trabajando mucho y que no paran de pensar, muchas sensaciones de ataques de pánico, eh, esto de la incertidumbre que vos decías, ¿no? Las personas que son muy controladoras y muy estructuradas ante esta situación están como que, bueno, ¿no? Una o sí, una. Entonces, la mayoría de las preguntas vienen por ese lado. Por eso, el espacio de la radio, sí, que bueno, yo hace 4 años que estoy en la radio ofreciendo esto, eh, en general tratamos de acompañar y de brindar información que sirve en el cotidiano para sí, poder entender la energía que está circulando, y por eso hablamos mucho de la luna y de los ciclos de lunaciones, para que las personas puedan entender eso y ante, bueno, un síntoma de alerta, puedan usar esa energía para mejorar el día y para poder enfocar la energía en lo generativo, digamos, no, de, sí, de poder aprovechar esta crisis para algo positivo, digamos. sí, Entonces, el espacio de la radio es para esto.
Sí, creo que no sé si lo había nombrado, bueno, es una radio de Chascomús, ¿no? 90.9, ¿se puede escuchar por internet también? Sí, se puede escuchar por Sí, internet, que la página es sí, lavozregional.com, y si no hay una aplicación que se llama Radio Chascomús 90.9 en el Google Play, que es sí. muy liviana y la No, podés no, no, no descargar y tiene escuchar peso. la radio. Sí, ¿Eh? no tiene peso, no va a ocupar No tiene peso, muchos no ocupa lugares. espacio, Sí, y además en la radio también hay otras columnas de otros profesionales que comparten, hay una psicóloga, hay un nutricionista, eh, un especialista en PNL, bueno, como que deportes, es variado, y entonces, bueno, la idea es siempre tratar de llevar tranquilidad y ayudar sí. en lo que se pueda, brindar un servicio desde ese espacio a las personas que lo necesiten. Desde el punto energético que vos nombraste, desde cuando uno nace, esta matriz energética, cuando ahora empecemos a volver a esta nueva normalidad, a volver a tener contacto con el resto de la gente, eh, ¿pensás que va a ser dificultoso, que va a quedar como mucho temor a la otra persona, a los contagios, o que esa esencia energética del ser humano del contactarse con otro, el otro día leí un artículo que decía que estamos en una época de hambre de piel, ¿no? De sentir el roce del otro, el abrazo del otro, va a resultar algo como más, no digo que se termine esto y la gente corra a abrazarse, o va a quedar como medio, como muchos temores. ¿Qué crees vos que, por lo que estás Es viendo? una pregunta Que, difícil, porque yo no creo que volvamos a una normalidad, digamos, como que cada vez que usamos la palabra normalidad o normal, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es la normalidad o qué es lo normal? mm, En este sentido, como no creo que volvamos a lo mismo que estábamos antes de esta situación, sí, ni a nivel planeta Tierra, ni a nivel, o sea, ninguno de los niveles. Desde lo macro a lo individual, yo sí, creo que no va a ser lo mismo. Y creo que sí, que hay mucha gente que vamos a correr a abrazar a otras personas y otro tanto que quizás sigan con ese miedo, pero esto creo que tiene que ver también con la estructura de cada ser humano, ¿no? Como sí, si yo tengo una estructura muy controladora, por ejemplo, mm, y eso me detona pánico o miedo, y quizás esté como más distante, no sé, la verdad que es una pregunta que yo creo que nadie sabe lo que va a pasar, porque para mí en un punto sí. el tema desde el psiquismo humano, viste, que no sabemos para dónde se puede disparar, porque además cuando los astrólogos veníamos hablando y observando, analizando y haciendo hipótesis sobre estos movimientos en el cielo, que son movimientos muy importantes, Sí, eh, lo primero que había como un poco de miedo o estábamos en alerta era en que no haya estallidos sociales. Y sí, fíjate que al estar en aislamiento y en cuarentena, esto está contenido, pero yo lo que siento es que esto mm, si sigue estando en el tiempo, va a llegar un momento que esa valla de contención va a estallar, va a no explotar. va a Sí, estallar. sí, Entonces, por eso no sé bien qué contestarte esa sí. pregunta, no sé qué va a Pero pasar. O sí, sea, dependerá de eh, cada uno. claro, porque uno sospecha cosas, porque uno lee símbolos Sí. del cielo y decís, bueno, pero como nos sorprendió esto del virus, nos puede sorprender cualquier otra cosa. O sea, es como No sé, la sí, astrología nos da muchas respuestas, pero también siempre hay que aceptar que hay un orbe del misterio que no va a poder ser revelado por una condición del psiquismo humano, mm. Y que está muy bien que así lo ¿no? sea, ¿no? Y está bien que así lo sea, Que total. si uno Muy supiera sabio todo, ese comentario. si uno supiera todo, también sería muy aburrido, Estaríamos ¿no? iluminados ya, claro. Sí, así que bueno. Bueno, Connie, te quiero agradecer muchísimo estos minutos que hayas compartido tu disciplina, que hayas contado un poco a la gente qué es lo que es la astrología, que por ahí mucha gente no tenía dudas o no se sabe, y bueno, y también poder dar una visión de tu mirada de lo que está pasando. La gente que quiere seguir escuchándote lo puede seguir haciendo los viernes en la radio, y bueno, y también Sí, y que contactándote te quería por... agregar algo, Sí, perdón, Fer, que te quiero agregar algo, que las personas que no puedan escuchar por la radio, por el horario, lo que sea, esos audios quedan en el Facebook de la radio y sí, también en el mío, en mi página de Facebook yo voy subiendo esos audios para que la gente los pueda escuchar cuando quiera. Y mi perfecto. ¿Cómo es tu página de página? Facebook es Constanza Grisendi, Sí, Escuela de Lenguajes Sagrados. Y también tengo un Instagram.
que es Sí. @ConnieGrisendi, porque me dicen Connie, desde chiquitita. Y mi Instagram está con mi nombre de como me decían de chiquitita. Para que no quede tan largo, ¿viste? Para que quede todo ahí. Así que me pueden, claro, me pueden seguir por cualquiera de los dos, por cualquiera de las dos redes sociales. Perfecto. Así que bueno. Bueno, Bueno, te agradezco mucho a vos, Fer, por haberme tenido en cuenta para compartir esto. sí. Y bueno, Y seguiremos, eh, seguiremos compartiéndonos, seguiremos en la charla, vendrán más entrevistas y bueno, y es importante que poder escuchar, ¿no? Las miradas de todas las disciplinas, ¿no? No solamente quedarnos en una sola. bien. Así que bueno, Bueno, muchas gracias, Fer. bueno, muchas gracias a vos. Chao, hasta luego. Nos vemos pronto. Chau, chau.